El gobierno argentino envió este lunes una carta a la Casa Blanca en la que considera inconcebible que un juez de Estados Unidos pueda declarar a un Estado extranjero en desacato. Y lo ha hecho horas antes de una audiencia prevista en Nueva York en el litigio que enfrenta a Argentina con los fondos especulativos o fondos buitre. ¿Quién ha dicho que hay una crisis inusual en Argentina? Se pregunta por su lado Carlos Alberto Montaner en su columna semanal y responde a renglón seguido: es la misma crisis de siempre. Como creemos que hablando se entiende la gente, abrimos espacio para el debate. Hoy en Punto de Encuentro saluda al economista Pablo Tigani, analista, profesor universitario, autor de 5 libros, más de 500 artículos y numerosos trabajos de investigación. Por cierto, sus adversarios con cierto retintín suelen presentarlo como el economista que defiende las políticas económicas del gobierno de Cristina Fernández, ponga usted las comillas si quiere, así le presentan algunos. Y Carlos Alberto Montaner, escritor, analista político, su novela más reciente es Tiempo de Canallas, y su columna semanal la leen más de 6 millones de personas en Hispanoamérica. Caballeros, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Tigani. Gracias, Camilo. Montaner pregunta en su columna semanal por qué cada cierto tiempo, como si fuera una extraña maldición recurrente, Argentina, pese a su legendaria riqueza natural, se precipita en el caos. Bueno, es una buena pregunta que él todavía no se la ha podido responder y que tal vez afecte a 6 millones de personas. No sé cuánta gente es que lee este tipo de cosas. Argentina hace 14 años tuvo una crisis fenomenal, tal vez la más importante crisis de default de los últimos 200 años, y en los últimos 14 años ha recorrido un camino inverso, no sin dificultades, pero el país ha duplicado su PBI, ha bajado la deuda a 40 puntos del PBI, ha mantenido un nivel de empleo razonablemente alto, que está en el orden del 7,5%, el desempleo está en el orden del 7,5%, y ha reestructurado exitosamente su deuda, así que la verdad que era un buen comentario para otro momento, no para los años que se han vivido a partir del año 2003, 2004. Esa es mi opinión personal. Carlos Alberto Montaner, por favor, adelante. Bueno, la opinión de los argentinos parece que es muy crítica. Acabo de leer un informe de Jacobe, una encuesta donde dice que el 27% tiene una opinión positiva del gobierno de la señora Kirchner y el 44% una opinión muy negativa, donde además hay un juicio sobre el gobierno argentino donde el 22,8% dice que es positivo y el 58,4% dice que es muy negativo. Y está agotado, de acuerdo con lo que dice esta encuesta, el modelo de Kirchner, de los Kirchner, está agotado según el 62% de las personas. De manera que yo creo que es evidente que la percepción de los argentinos es que las cosas van muy mal. Y hay un dato, Camilo, que me parece clave. Si uno va a guiarse por el cambio oficial, se encuentra con que el cambio está aproximadamente a 8 pesos argentinos por dólar. Pero el dólar blue, que es el dólar del mercado, cuesta casi el doble, casi 16, es decir, lo dan 16 por 1. Eso refleja el grado de inconsistencia de esa economía. Mi impresión es que es una situación muy grave y que va a estallar, sobre todo probablemente en la primavera del año próximo. Pero de ahí hablar de crisis, tal vez al señor Tigani le parece que de ahí a hablar de crisis hay un trecho muy grande, o el trecho es cortito, Tigani. ¿Cómo lo ve usted? No, me parece que la fuente que cita, que es un encuestador que yo lo conozco, es buena gente, pero tiene una visión muy refractaria hacia el gobierno, que ganó hace solamente 2 años y medio una elección por el 55% de los votos, y que cada vez que lleva una ley al Congreso es aprobada, y la verdad acaba de aprobar 2 leyes muy importantes en el Congreso. No solo está bien fuerte en las encuestas, sino que también está bien fuerte en la gobernabilidad. Sucede que Argentina tiene algunas dificultades de financiamiento
teniendo en cuenta que hace 14 años que no puede colocar títulos en el mercado voluntario. Pero antes de esta situación de esta instancia con los fondos buitres, Argentina tenía un riesgo país de 540 basis points, que eran muy distintos a esos 1.800 que tenía antes del default en el 2001 y 5.000 luego del default. Quiere decir que en cuanto Argentina pueda recoger dinero del mercado internacional a partir de la resolución de la cláusula Rufo, que cae en enero del 2015, va a poder colocar bonos, tener financiamiento, y esta escasez de dólares que produce esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo va a caer abruptamente. No lo sé si la reunificación del mercado, si una decisión de mercado de cambios múltiples o alguna solución el gobierno seguramente estará pensando. Quiero dejarle en claro que no, esas comillas que usted vio es la opinión de alguien en particular. Yo no soy ni militante político ni tengo ningún cargo público, simplemente describo la realidad desde mi perspectiva, y la verdad es que Argentina en los 10 o 12 últimos años le ha ido mucho mejor que en los anteriores 50. Esta es la realidad. O sea que podemos estar optimistas, señor Tigani, con respecto a Argentina. Mire, Argentina tiene las necesidades de financiamiento en términos de porcentaje de PBI de Suiza y de Suecia. El nivel de relación de déficit fiscal, 3 puntos del PBI, con una deuda que no es más de 42 puntos del PBI, es una relación mejor que la que tiene Estados Unidos y cualquier país de Europa. Esto no significa que Argentina no tenga problemas de inflación, que sí los tiene, y que no tenga un problema de expectativas generadas por algunos problemas de inconsistencia macroeconómica, como claramente existen, pero también con una situación de presión constante de este grupo de fondos buitres que quiere conseguir que Argentina vaya a un verdadero default y no a este pseudo default incongruente que va a durar seguramente hasta enero o febrero, cuando Argentina pueda sentarse a renegociar con estos acreedores, que son solamente el 1% de los que habían quedado de la deuda, un remanente muy pequeño. Es cierto que es un remanente muy pequeño, pero justamente hace menos de 13 minutos el juez neoyorquino Tomás Grisa ha declarado a Argentina en desacato al convalidar un pedido presentado por los llamados fondos buitre o fondos de especulación, pero evitó fijar sanciones específicas que le podrían corresponder por esta situación. Lo dice la agencia TELA, la agencia oficial argentina. Carlos Alberto Montaner, ¿algún comentario a esta noticia que acaba de emerger? Bueno, yo creo que el fallo es un fallo extraño, que es un fallo que perjudica a cualquier país que emita bonos, pero... ¿Es un fallo político? ¿Crees tú que es un fallo político? Yo no creo que es un fallo político, yo creo que es un fallo judicial. En Estados Unidos la justicia es muy independiente del poder de la clase política. Lo que creo es que si Argentina se somete a los tribunales norteamericanos voluntariamente, que es como así se hizo la emisión de votos, pues tiene que acatar una sentencia que es por lo menos dudosa, o tiene que buscar una solución. Y buscar una solución que yo creo que ahora no le quedará otro remedio que pagar. Supongo que ocurrirá eso. O de lo contrario se verán en un conflicto originado en subordinar la justicia con relación a los pleitos que pudieran surgir por la emisión de esos bonos a los tribunales norteamericanos. Lo hubieran podido hacer con la Cámara de Comercio de París, lo hubieran podido hacer con otros organismos internacionales. El Banco Mundial también tiene un organismo para esos fines, pero eligieron los tribunales norteamericanos, y eso siempre es un peligro porque los jueces son absolutamente independientes. Pero en todo caso la presidenta Cristina ha dicho una y otra vez que su país tiene capacidad de pago y que su país va a cumplir todos los compromisos comerciales habidos y por haber. Tigani, ¿hay que confiar en lo que dice la presidenta Cristina? Hay que confiar en los hechos. Argentina depositó los fondos en el Bank of New York para que sean trasladados
a aquellos que tienen que cobrar. Lo que no se autorizó en el Bank of New York, o sea, el juez Griesa no autorizó el giro a sus legítimos destinatarios. Y nuevamente ahora el 30 de septiembre Argentina va a depositar en el fideicomiso del Banco Nación los fondos. No solo tiene voluntad de pago, sino que está haciendo lobby a nivel internacional para conseguir apoyo de los países para que Argentina pueda pagar y que sus fondos no sean interceptados, haciendo de esta manera una especie de incumplimiento que Argentina no ha hecho. Uno entra en default cuando, primero, en primer lugar, declara que no va a pagar, y segundo lugar, cuando no paga. Nunca sucede que salga un presidente a decir que quiere pagar y que no pueda pagar, así que la situación es extraña. De todos modos, yo creo que sí algo tiene que ver la política en todo esto, porque en los fondos buitres hay accionistas de algunas, digamos, sponsorizaciones de la política a nivel internacional, y yo creo que si eso no fuera así, luego de la resolución de las Naciones Unidas, donde la mayoría de los países opinaron que este es un tema crítico que afecta a Argentina y podría afectar al resto de los países, y aún al mismo Estados Unidos en alguna situación donde el techo de la deuda no se eleve y donde haya que reestructurar deuda, evidentemente tiene alguna connotación política, y Argentina durante estos años tampoco ha sido demasiado sumisa a las decisiones que desde el exterior se le han querido imponer, y claramente eso tiene un costo político, no solamente local, sino en términos económicos, es decir, su economía se ve afectada por esas situaciones que pretenden poner presión y obtener resultados. Pero es interesante que el gobierno tiene los ojos puestos en qué es lo que piensa la gente en el país, y la gente mayoritariamente está a favor de resistir a los fondos buitres. Reitero que el juez de Distrito de Nueva York, Tomás Griesa, ha declarado en desacato a Argentina por considerar que hizo caso omiso a la sentencia de pago de 1.300 millones a los fondos especulativos, o los llamados fondos buitres, como lo llaman en Argentina. Carlos Alberto, si tienes algo más que decir, porque ya estamos buscando ya el final. No, realmente creo que esa es una batalla inútil. No creo, insisto en que no creo que haya ninguna motivación de carácter político. Algunos de esos fondos buitres, como se les llaman, también tienen inversiones en organismos públicos, por ejemplo en YPF, de acuerdo con un informe que le vi al señor Lanata, donde explicaba cómo esos fondos buitres también tienen inversiones en organismos y en empresas argentinas. Así que no me parece que esa sea la solución. Hay el señor George Soros, parece que también está intentando buscar algún tipo de solución, y el señor Soros, que él mismo ha funcionado a veces como una especie de fondo buitre cuando hizo descender la libra de esterlina, me acuerdo cuando en su momento, parece que también está tratando de buscar una solución de la cual se va a favorecer, lo cual me parece perfectamente razonable en el mundo de los negocios y del comercio. Señor Tegani, señor Montaner, muchas gracias. Buenas tardes a los dos. Seguimos en América Latina, señores, porque América Latina es noticia esta tarde por esto.